Buenas noches. Después de un pequeño problema técnico, estamos ya en vivo con Fernando Rospigliosi. Se va a unir Hugo Neira en unos momentos. Ya estábamos empezando con George Denner, representante de la Fundación Naumann, esta conversación. Y bueno, voy a volver a retomar la bienvenida y pasarle digamos, la posta a George Denner para que nos dé ahora sí la bienvenida oficial en este conversatorio. George. ¿Yo? ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ok. Muy buenas noches a todos ustedes. Espero que ustedes estén bien en este tiempo duro. El tema es un tema interesante e importante porque tenemos realmente, o vivimos en este momento, en la primera semana, después el gobierno tomó la decisión de regresar un poquito más a una cuarentena más estricta. La pregunta realmente es si va a funcionar, porque es obvio que no funcionó en los últimos meses, porque todavía Perú tiene cifras muy altas, los segundos más altos después Brasil, y como dije antes, es interesante que los tres países, por ejemplo Estados Unidos, Brasil y México, que no tenían una cuarentena tan estricta o no tenían ninguna cuarentena, tienen un porcentaje más bajo de contagiar, de infectados con relación de su población que Perú. Entonces la pregunta realmente es cómo no funcionó o por qué no funcionó la cuarentena, o la cuarentena fue una decisión equivocada. Otra cosa es la gestión político que tenemos. Desde el 30 de septiembre del año pasado hasta la última semana, el gobierno, o cambiamos 42 ministros en casi 8 meses. Casi cada semana cambiamos un ministro en promedio, y yo no sé si se puede caracterizarlo como gestión. Entonces el tema es realmente interesante hoy, y discutimos este tema, y tenemos dos expertos como siempre con un nivel alto, y también tenemos bastante tiempo para preguntas. Muchas gracias. Gracias, George. Bueno, vamos a empezar con Fernando mientras se va conectando Hugo. Lamentablemente tuvimos que cambiar de sala, como se dice ahora, de sala virtual. Fernando, bueno, tú eres una de las columnas más leídas, o por lo menos que yo más leo cotidiana, que todas las semanas en El Comercio. Ha sido muy crítico acerca de la gestión de este gobierno desde antes de la pandemia. Y entonces yo lo que quisiera es un poco tomar perspectiva, ¿no? O sea, todavía no llegar a la coyuntura para hablar del modelo peruano entendido como el modelo de economía política, digamos, desde la Constitución del 93, ¿no? Que es, digamos, que se inaugura una nueva era en la forma en el pacto social, o en la gestión, o en la forma de relacionarse el Estado con la sociedad, que tuvo sin duda desde mi punto de vista, por lo menos económicamente, un cambio bastante positivo, pero que, digamos, estamos ahora dándonos cuenta de manera brutal lo mal diseñada, probablemente, que estuvo esa constitución en términos políticos, y cómo, digamos, el crecimiento económico no ha sido acompañado de un fortalecimiento institucional más allá del inicial, sino más bien de un debilitamiento constante de las instituciones. Entonces, ¿en qué medida estamos simplemente en una continuación de lo que, digamos, hemos estado viviendo desde mediados de los 90 con el mismo Fujimori, poco a poco, el crecimiento económico acompañado de un deterioro institucional? ¿Cómo tú ves esta reflexión? Mira, en primer lugar, creo que la
Constitución no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Lo que tú te refieres con el proceso de destrucción institucional que hemos vivido se da con mucha fuerza a fines de los 80 como consecuencia de la crisis económica, en particular de la hiperinflación, que tiene un efecto destructivo brutal, y naturalmente del terrorismo. Todo esto tiene una consecuencia absolutamente negativa sobre la institucionalidad en general y en particular sobre la institucionalidad política, producto de lo cual es el triunfo de Fujimori, pero que a la vez Fujimori y Vladimiro Montesinos profundizan este proceso de destrucción institucional en el sentido de que terminan de liquidar los partidos políticos, pero no todo se puede atribuir a esa acción, sino a lo que había ocurrido desde antes. Y el otro fenómeno que creo que me parece que es muy importante, que explica esto, es la situación del 70% de informalidad que tenemos ahora y que se profundizó también con la hiperinflación, el terrorismo y todo lo que ocurrió y que no se ha cambiado. Y entonces, en un país con 70% de informalidad, que seguramente va a ser peor cuando termine esta pandemia, es muy difícil construir. Estamos tratando de construir sobre arena movediza. Es muy difícil construir, por ejemplo, partidos políticos, pero todo tipo de institucionalidad es muy débil en el Perú en función de estos acontecimientos históricos que arrastramos desde hace 30 años o más y de esta situación de informalidad que hasta ahora nadie ha podido cambiar y no sé si hay realmente un interés importante en cambiarlo. Entonces, tenemos una debilidad institucional muy fuerte y encima de eso tenemos algunos gobiernos, como el actual, el del presidente Martín Vizcarra, que contribuyen decididamente a terminar de liquidar lo poco de institucionalidad que hay. Por ejemplo, esta este ilegal cierre del Congreso el 30 de septiembre pasado, ilegal en mi opinión y la de muchos otros seguramente, que nos ha traído un Congreso peor que el anterior, mucho más fragmentado y que está haciendo barbaridades inimaginables. Este ataque a sus adversarios políticos a través de mecanismos judiciales que han logrado liquidar a la oposición de Vizcarra. Hoy día Vizcarra no tiene una oposición política, no hay líderes de oposición política a Vizcarra, pero ha terminado también de liquidar lo poco de institucionalidad política que había. Y la reforma, que es un mamarracho en mi opinión, la reforma política, no reelección de congresistas, antes había ya no reelección de alcaldes, no reelección de gobernadores y toda una serie de otras medidas que lo que están haciendo es debilitar aún más el sistema político. Y esto lo estamos viendo en lo que tenemos para el futuro, para el 2021. Los candidatos que aparecen en las encuestas, ninguno de ellos tiene un partido político, ninguno de ellos tiene un equipo, ninguno de ellos tiene un programa, y si aparecen en las encuestas es por razones X, Y o Z, pero no porque estén planteando alguna alternativa clara para el país. Eso es producto de esta desinstitucionalización que estamos viviendo, que, como digo, se ha acrecentado en los últimos 2 años con el gobierno de Vizcarra, pero que tiene una tradición ya de varias décadas en el Perú. Ahora, ¿tú consideras que porque si uno ve digamos, la tendencia es más o menos la misma, ¿no? La informalidad se mantiene, o sea, el modelo no incluye a la mayoría de la población económicamente activa, de facto, ¿no? O sea, simplemente tiene una relación indirecta con esta sociedad informal, ¿no? Y por otro lado, tenemos que el Estado, que es parte de la formalidad, ¿no? Va creciendo cada vez más y se va convirtiendo cada vez una traba para el desarrollo más que digamos, una serie de digamos, instituciones que promuevan el desarrollo, lo van trabando. Y por otro lado tenemos las instituciones que, dadas las diría informales, que son la ideología, la cultura que se va haciendo cada vez más anticapitalista. Esa es una tendencia, ¿no? Ahora,
tú ves, y ya tenemos a Hugo Neira con nosotros, tú ves que digamos, con este gobierno se ha, digamos, acelerado este deterioro institucional más que con Humala o con García o con Kuczynski, digamos, o este deterioro empezó con Kuczynski, porque lo que yo concluyo de tus columnas es que en este periodo se han exacerbado las contradicciones, para hablar en términos antiguos, no se han exacerbado el deterioro. O sea, ya tenemos, digamos, digamos esta mala formación de la dinámica política en su plenitud. Sí, claro, claro. En el gobierno de Kuczynski tuvimos este desastroso enfrentamiento entre el Congreso y el presidente que culminó con la destitución de Kuczynski, pero con Vizcarra las cosas empeoraron significativamente. Vizcarra es un tipo claramente anti-institucional. No quiere tener un partido, no quiere tener una bancada, no le interesa, porque cualquier mecanismo de estos que exista significa que habrá un control sobre él, que tendrá que dar cuenta a alguien, y él no quiere dar cuenta a nadie de sus actos. Entonces, eso es claro en este tipo de caudillos autoritarios. Nuestro anterior anfitrión decía que han habido 42 ministros en los 8 meses. Eso es una muestra, pues, de cómo funciona Vizcarra, y no quiere tener la salida de Cateriano. Es clarísimo. Ahora todo el mundo coincide en que Vizcarra está más cómodo sin Cateriano, porque Cateriano podemos discrepar con él o estar de acuerdo, no sé, pero es un hombre que tenía ideas y que impuso varios ministros y que quería hacer ciertas cosas. No, él quiere gente más oscura y más gris que él, lo cual es difícil de encontrar, pero los encuentra. Entonces tiene gente como la que estamos viendo ahora, que son personas que obviamente no pueden gestionar una crisis como la que tenemos, ¿no? Entonces, esa es parte del problema, esa carencia de institucionalidad que nos lleva a tener los índices que han sido señalados, los peores del mundo en economía y en salud. Sí, pues ya como primera víctima de esa dinámica de cambios de ministros, yo puedo dar fe de esa mecánica. Sí, sí. Hugo, buenas noches. Bienvenido y disculpa por la deficiencia técnica. Estábamos hablando con Fernando, primero poniendo en contexto los últimos 30 años de nuestra historia y básicamente la convivencia entre una dinámica económica mucho más favorable, digamos, una dinámica de acumulación más favorable que la época, que las décadas anteriores, ¿no? Bajo este modelo liberal, digamos, en lo económico, pero conviviendo con un deterioro, digamos, permanente de las instituciones, a partir de un cambio institucional que se dio comienzo en los 90 importante y positivo, pero a partir de ahí se va deteriorando, digamos, paulatinamente el aparato estatal, ¿no? Con más dinero, pero con menos capacidad para digamos, generar bienestar, por un lado, y por otro lado, con muy poca capacidad para incluir a la mayoría de la población informal, ¿no? Entonces, ¿cómo tú resumirías a un alumno tuyo de una universidad francesa esta dinámica entre la economía y la política en los últimos 30 años? Me toca a mí, ¿no? Así es, así es. Bueno, mira, yo regresé de Europa el 2001, ¿no? 2003. Y yo he visto todos estos años lo que podría llamar la pedagogía del error. Es asombroso. Mientras la economía mejoraba, cada uno de los presidentes que aparecieron, por lo general, tenía un voto contra el sistema económico, ¿no? Ante el modelo económico liberal. Y seguía creciendo el Producto Interno Bruto y también el per cápita. Y no había ningún agradecimiento a las capas populares y continuaban tratando de modificar eso.
Entonces, votaron por Humala, pensando que va a ser como era un poco mestizo y militar, dijeron otro Velasco, no, o la atracción por Venezuela, no, menos mal, ¿no es cierto?, que se le hizo firmar algo, como ustedes saben muy bien, para que se quedara en el sistema, dentro del sistema económico, y funcionó por el MEF, o sea, estaban manejando prácticamente de una manera, digamos, fuera del poder del gobierno, del Palacio, eran Velarde, el Banco Central del Perú, todo eso y el MEF que movía las cosas. Entonces, eh, yo me pregunto, en esas condiciones, ¿qué cosa va a venir después? Porque todavía estos no han sido ninguno, se ha quedado en el poder, una cosa por estilo. En realidad han sido presidentes completamente improvisados, ¿no? Eh, que no eran, como diríamos decir, outsider, a excepción de Valentín Paniagua y de Alan García en su segundo gobierno, fueron políticos que conocía. Entonces, esa especie de situación de que llegan al poder y luego no saben por qué están ahí. Pero durante todo ese tiempo también nos creímos algo. Yo mismo lo pensé muchas veces. Estábamos yendo muy bien económicamente, no socialmente, pero algo crecía realmente. Entonces pensé, bueno, y pensábamos que los informales eran un alivio. Nos quedamos en las ideas que podría tener Hernando de Soto, que es amigo mío, o Matos Mar, también que fue mi profesor, que era un sector que no estaba abajo de la sociedad, sino paralelamente. Esos, y que tres cuartas partes del trabajo estaba ahí, los empleos, ¿no es cierto? Y tú sabes que ha habido siempre un temor al pueblo, desde Valcárcel, en los años 20, la tempestad en los Andes. Pensaron que los pobres iban a llegar a Lima y atacar San Isidro, Miraflores, no. Ellos crearon una economía aparte, una sociedad aparte, hicieron lo que pudieron, admirables, porque pasaron de la pobreza de las tierras cerezas, ¿te acuerdas? Las barriadas, pasaron a tener su autoempleo, construyeron sus propias casas, etc. No se olviden que todo ese mundo no es de izquierda, es un mundo capitalista, empresario. Y De Soto no acertó cuando dijo los verdaderos empresarios en esa época, no ahora, los verdaderos empresarios están abajo y no son mercantilistas, es decir, montaban empresas. Entonces, cuando ha venido esta pandemia, nos hemos abierto los ojos. Nuestra fragilidad, la situación precaria de esta situación. Yo estoy ahora en una casa, en mi casa, y pese a todo, estoy dirigiendo de lejos al Instituto de Gobierno por el tiempo que eso dure, porque las universidades van a tener problemas. ¿Ah? Y tengo un ingreso. ¿Te imaginas lo que es no tener ninguno? Si no trabajas hoy día, mañana no comes. Y nos encontramos en una dificultad gigantesca. Y muchas gentes del elenco que han llegado con el presidente Vizcarra no conocen ese pueblo, no lo conocen. Comienzan por decir, no hay que salir a comprar todo el tiempo, sino una vez a la semana. Oye, mira, cuando yo era chiquito, cuando me criaban mis abuelas, salía a la tienda a comprar todos los días, porque no había refrigerador. Esa masa de gente no tiene refrigerador. Entonces tienen que ir a comprar todos los días. Y si no trabajan hoy, mañana no tienen con qué comer. Y entonces pensaba que de alguna manera, además, obviamente, de mi parte, obviamente los empresarios, el sector sólido, ¿no? Tenían que intervenir y tenían que invertir.
pero también había que darles espacio a ello. Yo no lo escuché a Cateriano un minuto hablar de eso. Entonces me quedo asombrado de las distancias sociales que hay. No conocen el pueblo del Perú. Le han dicho hay que lavarse las manos, pero si la gente no tiene agua. Entonces nos ha agarrado en una situación muy difícil, ¿no? Descubrimos nuestros defectos, lo que no hemos hecho. Y francamente, ustedes han tenido la simpatía de invitarme perspectivas políticas. Tú sabes que yo soy un fanático de las definiciones. ¿Sabes cuándo hay una perspectiva? Cuando hay un horizonte. Tengo la bola de cristal completamente apagada. No sé qué va a pasar. Estoy realmente asombrado de lo que puede ocurrir. Y quiero aplicar pues dos cosas, así académicamente, para razonar ante esta sociedad. Realismo y racionalismo. Racionalidad no la voy a utilizar, porque yo no veo racionalidad por ningún lado. Es decir, la interpretación, la razón, me parece que todo es extremadamente emotivo, manejado por las redes, y me voy al realismo. La pregunta es, y he venido más por escucharlos también porque estoy perplejo, no sé qué va a pasar el 21. ¿Qué pasa cuando pase ya, incluso en el caso que vengan las vacunas? En ese caso, hay mucha gente que ha pasado muy mal. Están muriendo, están contagiándose 10.000 personas por día. Se puede en los meses o en un año más que llegue duplicarse la cantidad de muertos y de familias que han tenido muertos. Y entonces, ¿qué partido va a ser el más grande del Perú? El del resentimiento, el del dolor. No van a razonar y van a vengarse de pronto en la urna. Incluso si mañana hay una noticia de que no se hace elecciones ahora, yo respiraría más tranquilo. Cuidado con los sentimientos de venganza, de sentimientos. ¿Ah? Eh, eso estamos creando, y en el Perú tenemos la costumbre de echarle la culpa a alguien. Ya no hay Keiko para echarle la culpa. Yo incluso decía bromas ya un cierto tiempo, y íbamos al cine con mi mujer para entrar al cine, y había una cola, ¿no? No había todavía la pandemia. Y decía, la culpa la tiene Keiko, y todo el mundo se cagaba de risa. Ahora ya no le van a echar la culpa a Vizcarra. Entonces no sé si los bonos que ha dado le van a permitir que algunas personas digan, no, no lo he hecho mal, sino, ese es un problema, va a ser así. Y entonces estamos en una situación en que yo siento que hay un experimento. Alguien está experimentando esto. Y están sacando de la carrera a varios. Por ejemplo, al Moradito ya lo fregaron. Entonces el Moradito le han colgado una cosa y la caricatura que le hacen es, quieren interrumpir mi carrera. Bueno, la carrera que pegó. Ya se cargaron al Gordo Nieto, mi amigo, ¿no? Ya van dos. El tercero, ¿cuál es? Uresti, que le están haciendo el juicio ahora. Oye, están limpiando. ¿Quiénes son? Hay una máscara. Acá la máscara revela cosas. ¿Quién se va a beneficiar de eso? Mañana puede ser el alcalde de La Victoria. Están limpiando para que no haya candidatos. Yo no voy a ir a votar, ¿ah? Esto habría que Sí, decir, no votemos. ahora vamos a darle un poco de tiempo a Fernando. Me hace acordar cuando salieron Álvaro Vargallosa y Jaime Belli a decir que voten en blanco cuando era Toledo contra Alan García. Pero bueno, Fernando, ¿tú estás de acuerdo con estos temores tan preocupantes respecto al futuro inmediato que tiene Hugo? Es decir, hay
una mano negra que está detrás de esta limpieza de posibles candidatos. Tiene algo que ver con el gobierno y su alianza con parte importante de la prensa, alianza evidente, digamos, que observamos todos los días, ¿no? La mayor parte de la prensa sigue siendo oficialista, aunque cada vez menos, ¿no? Pero igual, ¿crees que esté en riesgo la democracia debido a esta desgracia de la pandemia combinada con el nuevo Congreso y combinada con las elecciones? O sea, estamos en una suerte de caos que puede resultar en un riesgo para la democracia. Sin duda, yo comparto todos los temores de Hugo. La situación es muy crítica. Digamos, creo que ya era crítica desde hace varios años. He venido señalando reiteradamente ya desde hace algún tiempo que tenemos una amenaza populista en ciernes muy fuerte, que es un fenómeno mundial además, ¿no? Que es el tema de la ciencia política hoy día, y se han escrito y publicado innumerables libros y artículos sobre eso, y que no solamente está afectando ahora a los países como los nuestros, sino afecta a los países desarrollados donde nunca se creyó que podía haber un presidente populista, como en Estados Unidos o en Europa. Bueno, sí. Pero esto con esta pandemia yo creo que es un riesgo enorme, que esto que ha hablado Hugo, el resentimiento, todo este ambiente que se está creando es el ambiente más propicio que uno pueda imaginarse para el surgimiento de líderes populistas que ofrecen la solución a la vuelta de la esquina, que es una de las características del populismo. Yo voy a resolver todo con A, B, C, cosa que es imposible. No hay solución ya rápida ni fácil a esta crisis. Esto nos va a llevar años en salir adelante si es que hay políticas sensatas y adecuadas, y si no, nos podemos hundir en un abismo insondable. Entonces, la cosa es muy, muy complicada, y una de las consecuencias de esta crisis, hemos estado hablando antes de la informalidad, de la destrucción de las instituciones, de la carencia de partidos políticos, y si a eso se suma esta crisis y ese resentimiento y ese descontento generalizado que tenemos en la sociedad, pues el peligro del populismo es muy, muy fuerte, y eso puede llevarnos el 2021 a un caudillo populista que termine de hundir al Perú si es que gana las elecciones. Yo decía antes, los que aparecen ahora en las encuestas son gente que no tiene ni partido, ni programa, ni equipo. ¿Qué es lo que siempre ha sucedido en los últimos años, ¿no? Perdóname. Alan García, lo mencionaba Hugo antes, no, era otra cosa. Pedro Pablo Kuczynski era un hombre que tenía 30, 40 años de experiencia, no solamente en la actividad privada, sino en el sector público, y pudo armar un equipo razonable. Bueno, lo de su gobierno ya lo podemos discutir, pero tenía un equipo razonable y tenía un programa de gobierno. Bueno, malo, cada uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es otra cosa, ¿no? Con lo que tenemos ahora, por lo menos con lo que aparece en este momento en el panorama, es realmente aterrador. Sí. Hugo, tú, digamos, en este razonamiento que haces, esta confusión, ¿tú consideras que, digamos, es el producto mismo de la estructura social que tenemos? Porque mira, yo personalmente vengo de un hogar de izquierda en donde, digamos, se piensa, se cree en determinadas cosas, ¿no? Yo me volví liberal a fuerza de experiencia y de estudio desde mi punto de vista. He interactuado mucho con el sector empresarial, que también no entiende cómo funciona el sector de la política, y también he interactuado con los políticos, a los cuales yo no los entiendo mucho tampoco, pero he tratado de encontrar una lógica que predomina, la lógica populista, evidentemente, en su manera de pensar,
Y en medio de todo esto, ¿no? De la izquierda, digamos, caviar, por llamarlo de una manera, el sector empresarial, corporativo, el mundo de los políticos, estoy hablando de los mundos que yo conozco, ¿no? Surge de repente el FREPAP, ¿no? Que es un mundo ya, ¿no? Y surge, bueno, el voto popular, ¿no? Y lo que sí yo estoy claramente de acuerdo con lo que has dicho es que las élites no conocen el Perú, ¿no? O sea, y no estoy hablando de irse fuera de Lima, ¿no? Es ir a Lima, a la nueva Lima, digamos, ¿no? Claro. Y ver la gente haciendo faena los domingos para construirse una pista que no le construye el Estado, a pesar de que tiene la plata el Estado para hacerlo, pero eso es San Juan del Lurigancho en los cerros, ¿no? Entonces, el Perú, entonces, en lugar de consolidarse como nación, se está, digamos, este capitalismo salvaje, en algunos, digamos, me refiero al de la cultura combi, no es un salvaje en el sentido, digamos, no negativo necesariamente del término, sino desordenado, medio caótico, el sistema de transporte es un reflejo de esto, nos está llevando a una sociedad más heterogénea, más, porque uno tendería a pensar que, digamos, la información, el internet y todo esto debería hacer que nos consolide la gastronomía, no sé, que nos consolidemos más como nación, pero estamos regresando, estamos, digamos, retrocediendo a lo que siempre se soñó, la construcción de una nación que nunca hemos sido. No, por una razón. Una de mis formaciones fue historia en San Marcos. Después estudié ciencias políticas en París, luego Velasco, de nuevo volví ciencias sociales en París y fui profesor. Que ya se es profesor cuando ganas un concurso. Uno de mis maestros, Touraine, tiene un concepto muy importante. Alain Touraine tiene un concepto muy importante, dice de las sociedades historicistas. Y dice que la sociedad historicista, me dijo, y usted viene de una sociedad historicista, son las sociedades capaces de modificarse sorprendentemente. Antes de que los intelectuales y los demás se den cuenta, y hay una estructura distinta. Fíjate lo que fue la colonia. En la colonia, el mundo indígena sobrevivió porque pactó con los españoles, con el virrey. El virrey no tenía un ejército y fueron pactos. ¿A cambio de qué? La corona iba a recibir los tributos, impuestos de los indígenas y la mano de obra que necesitaban para muchas cosas, la mita. ¿Y sabes qué? En cambio ellos tenían, sus aullos continuaron con sus tierras. Por eso hay comunidades campesinas hasta el día de hoy. Y había una bisagra. Estaba el curaca y el corregidor. Es decir, los historiadores no conocen bien la historia del Perú porque detestan España. No, fueron bien inteligentes los dos. Sobrevivió lo que decían el incario sin el Inca y continuaron. El peor siglo para los indígenas fue el 19, porque ahí sí se lanzaron y le quitaron sus haciendas. Pero de pronto, acuérdense, ustedes son gentes cultas, iba el Perú con un partido formidable, el Partido Civil, de 1900, a partir de Piérola, hasta el año 20, hasta el año 19. ¿Quién diablos iba a pensar que Leguía, el primer Leguía, que fue un hombre de negocio nada más, se había ido a Nueva York, tenía una fortuna, regresó y apareció un Leguía? En los años 20, sorprendente, y apareció el aprismo, y apareció Mariate. Hay que pensar en lo que sabe venir, ¿no? Mira, ¿cómo puedo decirles? Tenemos que pensar de otra manera. Cuando yo pongo este ejemplo, por ejemplo, la relatividad nunca la pudo solucionar si no salía del cuadro matemático que era de Newton. Tenía que salir de eso, porque no había manera que con Newton, que era matemático, se pudiera explicar que las partículas a veces hacen A y a veces hacen B, la relatividad.
Entonces tenemos que olvidarnos de muchas cosas porque aquí va a haber un cambio. Y ahora dejo al profesor y te digo cínicamente, al populismo se le enfrenta populismo. El populismo es, no tengo confianza en la derecha, no tengo confianza en la izquierda, yo quiero otra cosa. Y entonces hay que buscarse un populista desde ahora, porque si no, vienen los malos populistas. Es decir, un populista que sepa que el capitalismo no es otra palabra, no hay otra economía en el mundo. Ahí está China, pues. China es un capitalismo con partido comunista de 90 millones de gentes. Y eso es muy especial porque China es China, es la contraparte de Occidente. Nunca tuvo un Pizarro, nunca se interrumpieron, ya me fascinó, es otra sociedad. Y ahí cuenta no el individuo, sino cuenta el conjunto. Ahora otra cosa, un amigo mío español, Verdú, usa una palabra porque en España están pasando cosas así, como lo saben ustedes, como lo ha estado diciendo hace un momento nuestro amigo también, Rospigliosi, los partidos colapsaron en los años 20. Ya lo que apareció, aparte de la democracia cristiana o el partido aprista, los otros eran formas electorales nada más. ¿Dónde está el partido de Toledo? ¿Dónde está Perú Posible? ¿Dónde está el partido nacionalista de Humala? Mentira, no eran partidazos, no pertenecían a esos partidos formales, ¿no? Militantes, sacrificados, como había anteriormente. Eso no va a volver. Entonces el tema es, ¿qué cosa hacemos para pensar esto de otra manera, de otro pensamiento? Entonces, ¿qué no quieren? Mi amigo, el español Verdú, me dice, en España está pasando en España, que no se han desplomado los partidos, lo que él llama el personismo. Se fijan primero en la persona y no en la ideología. Entonces, el personismo es fundamental. Tiene que ser una persona que no haya hecho política. Con perdón, tiene que ser una persona un poco chola, ¿de acuerdo? Tiene que ser una persona inteligente y astuta. Y tiene que ser una persona que no quiere ir contra los empresarios, porque ellos mismos ya son empresarios. Hay que entonces jugar esa carta. Si no, vienen los otros que se creen de izquierda, que es lo peor de todo. No ha funcionado nada en el mundo desde el momento que llegó un partido de izquierda. No, se hundió la Unión Soviética y siguen todavía pensando. Entonces, hay que buscarse alguien que tenga el sentido común de que cómo voy a hacer política si no hay empresas. Y que quiera hacer políticas sociales y que la gente está esperando, ¿no es cierto? Para dejar, oye, la verdad, las cosas que me cuenta Hernández Soto, me explica, el Estado no ha querido darle formalidad a los informales. Les ponen unas trabas para poder pasar a la formalidad terribles, como los ponen ustedes a los empresarios también. Así que hay que moverse porque viene una cosa emergente. Entonces está acá viene un Leguía, como te digo, acholado. Acá viene un cambio que los partidos grandes han desaparecido, pero se van a reorganizar en otra cosa. Y van a querer, ¿qué? Desarrollo, van a querer paz, van a querer trabajo. Y entonces el que hable así con ellos, pero ya lo están fregando Urriste, ya lo están fregando a los moraditos, ya los están sacando a Nieto. Entonces hay que cubrir ese espacio políticamente. ¿Tú ves en la perspectiva de Fernando alguien que ocupe ese espacio? Porque, bueno, yo creo que, digamos, la población peruana, dada esta heterogeneidad y esta predominancia chicha, ¿no? Que es lo que predomina la cultura chicha, lo que, digamos, la mayoría, ¿no? en el Perú, no es de izquierda, pues, ¿no? O sea, no es una... Pero ¿tú crees que pueden ser capturadas por un caudillo tipo Antauro
de izquierda o más por un caudillo más procapitalista como el que sugiere Hugo? Mira, yo creo que en términos electorales no va a importar que sea de izquierda o de derecha. Así es. O sea, lo que va a importar son las características que señala Hugo. Ese es el Sí, punto. sí. Ahora, ese tipo nos puede llevar a la izquierda o a la derecha, porque no va a tener ningún control. Como no hay institucionalidad, no hay partidos, no hay quien lo controle. Mire cómo llegó Chávez. Chávez tiene las características que mencionaba Hugo. Un hombre de tez oscura, un militar que tenía un discurso atractivo, que decía que no iba a hacer lo que hizo y convirtió a Venezuela, un país riquísimo en petróleo, en un desastre espantoso y prácticamente una colonia de los cubanos que han exprimido y se le han pegado como una sanguijuela a Venezuela. Entonces, puede ser así, o puede ser un caudillo de derecha como Bolsonaro. Entonces, puede ocurrir cualquier cosa, pero esta idea que menciona Hugo me parece muy interesante. Un populista que enfrenta al populismo, o sea, no un populista realmente, sino que tenga ciertas características que le permitan derrotar al populismo, pero que sea una persona simplemente sensata, que no haga barbaridades y que entienda que se requiere un proceso de reconstrucción que va a ser realmente muy, muy duro, trabajoso y penoso, pero que es posible si es que se mantienen algunas cosas sensatamente, como es indispensable, ¿no? Entonces, pero yo creo que el riesgo es muy, muy grande y que puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? No sabemos qué cosa es lo que va a suceder. Y esto es una cosa que retroalimenta la crisis, además, ¿no? Porque si hay una incertidumbre tremenda para el 2021, nadie sabe lo que va a ocurrir. Obviamente, la gente que tiene plata, los inversionistas, no van a poner un centavo en este país hasta que las cosas se definan. Es lógico, ¿no? Cualquiera lo haría. Si yo estoy mirando un país que está en medio de una crisis y que puede derivar hacia, qué sé yo, a una situación como la de Venezuela o de cualquiera de estos países que han caído en un sistema así, entonces hay que esperar. Y entonces eso va a ser más difícil todavía la recuperación de aquí a mediados del 2021. En fin, ahora, finalmente creo que es necesario que la gente que tiene más o menos ideas sensatas y claras tome en cuenta lo que está ocurriendo, como ha mencionado Hugo, se está sacando, y como ha mencionado tú, Daniel, se está sacando del camino a mucha gente, se están creando situaciones complicadas desde el punto de vista de la legislación electoral, no sabemos exactamente cómo se va a definir esto, y que hay una intencionalidad. El gobierno tiene sin duda intenciones, el presidente Vizcarra concretamente, en las elecciones del 2021, quiere dejar a alguien que le cuide las espaldas. Yo creo que eso no va a ocurrir. Aunque él ayude a alguien a llegar al gobierno, ese alguien después lo va a traicionar a él como él ha traicionado a todos. Pero siempre van a intentarlo. Y eso va a ser un factor adicional que enturbie el proceso electoral en unas circunstancias como la que estamos. Obviamente, un presidente no pone al siguiente necesariamente, pero puede influir. Alan García no quería que llegara Humala el 2011 y ganó Humala. Bueno, así ocurrió. Toledo no quería que ganara García el 2006 y ganó García. Bueno, los presidentes tienen una capacidad para influir, pero finalmente no necesariamente van a decidir, pero sí pueden enturbiar un proceso, ¿no? Y eso podría complicar la situación más de lo que ya está. Sí, bueno, en general, lo que se observa, un fenómeno que yo creo que hay que tomar en cuenta,
es el hecho de que el Estado, ese Estado en deterioro institucional, ¿no? Hay un buen artículo de Roberta Abusado hoy en El Comercio, Sí. pero es un Estado que cada vez tiene más plata. Mm. Y yo creo que hay una correlación tal vez entre la capacidad, o sea, todos estos recursos que aparecen para ser administrados por quienes tienen acceso al poder político y la búsqueda de ese poder político. En otras palabras, hay todo un espectro de la población, digamos, de la élite, se puede llamar política, que entra en política, digamos, buscando el botín, y eso es lo que hemos podido observar y esto no es un fenómeno solamente del Poder Ejecutivo, obviamente, este es un fenómeno general, es decir, en el pueblito más chiquito del Perú es negocio ser alcalde, digamos. Entonces, Claro, esa es tal vez la tragedia de la bonanza, si quieres, sí. relativa respecto a la anterior. Entonces, cuando se observa esto, los empresarios, y quiero hacer una pregunta ahora sobre los empresarios, ¿no? Clase dirigente o clase dominante, ¿no? O sea, una vez más la pregunta. Los empresarios observan esto y reniegan y se rajan la vestidura. ¿Cómo es posible que los políticos no piensen en el país y solo quieren? Y al final, pero no intervienen o intervienen a último momento de manera muy puntual algunos. ¿Qué piensas tú del papel de los empresarios? Estoy hablando de los corporativos, ya no de los empresarios emergentes, Hugo. Mm. En el Perú, respecto a los empresarios, el papel, digamos, político de los empresarios en otras realidades, la élite empresarial, la CONFIEP, Mm. Mm. ¿por qué no, digamos, están tan alejados de la política y no apuestan por think tanks por esfuerzos que puedan, instituciones intermedias que puedan nutrir, digamos, el mundo de las ideas relacionadas con sus propios intereses, en realidad, que son los del país también, ¿no? Mm. Pero yo te diría una cosa, es una situación muy curiosa porque hay tres grandes entidades que siempre han intervenido en el Perú. Sin embargo, hoy están callados. Las Fuerzas Armadas, la Iglesia y también los grandes empresarios. Bueno, la Iglesia casi no ha intervenido después de Cipriani, porque le dijeron Samba Canuta, pues sí, y se metió en muchas cosas. Y por otra parte, las Fuerzas Armadas les han dicho tantas cosas que no tienen ganas de nada después del velasquismo, de nada de intervenir. O sea que, pero lo, a, lo, a lo que quiero pensar es que el- lo que puede ocurrir sencillamente es que la persona que llegue al poder será una persona. Otra cosa que no me gustaría que fuese. eh, Hay una. El manejo político y la complejidad del Estado o del gobierno ante una sociedad, sobre todo con la sociedad peruana que tiene tantas capas diferentes, culturas diferentes, no es buena para los ingenieros. Por ejemplo, el presidente Vizcarra es ingeniero. Bueno, debe ser muy buen ingeniero, pero el ingeniero no tiene pues otra persona que lo equilibra. Ese es el poder parlamentario. Entonces tiene una mentalidad de ingeniero, va de frente con ferrocarril y todo. Y no es pues así. Eh, Existen tres poderes. E incluso parte del pueblo no entiende por qué tiene que haber parlamento. Si se hiciera una encuesta, te dirían, ¿para qué parlamento? No, que quieren un mandón, una persona fuerte que se maneje. Y la otra cosa es que los empresarios, mira, no han salido muy bien en el campo político. En Chile, que está cercano a nosotros, el presidente Piñera es un hombre de empresa y muy rico.
y rico, se ha hecho rico legalmente, lícitamente, etc. Lo primero que hizo a la vuelta fue ponerle impuestos altos a las clases medias. Y la clase media chilena estaba ahorcada, no podía ya, porque los precios también son altos en Chile. Y entonces hay un problema con los empresarios, lo digo con todo respeto. Una cosa es la lógica de una empresa y otra cosa es la lógica de un Estado. En la empresa hay que ganar, es absurdo que lo contrario, pero el Estado es hecho para gastar en educación, en salud, etc. Y entonces, no es, siempre sale un buen empresario a ser un buen presidente. Tenemos un ejemplo, ¿ah? Donald Trump está al borde de dar un golpe de Estado en los Estados Unidos. No ha entendido este hombre qué cosa es tener la presidencia. Y es un hombre de comprar cosas. Y me he leído algo sobre la vida de él. El primer hijo de papá, cuando el padre se murió, le dejó 900 millones de dólares, así cualquiera hace negocios. Me consigo un equipo y comienzo a invertir. Y segundo, este hombre no entiende que hay oposiciones y que está entrando brutalmente va a terminar en Estados Unidos. Imagínense la alegría que le va a dar a Maduro que haya un dictador en Estados Unidos. ¿Y por qué? No entiende la oposición al otro, la conversación. Los políticos en nuestro país han fallado así. Keiko, con todos mis respetos, etcétera, en vez de encerrarse en el momento que le robaron las elecciones. Sí, pues le robaron. El amiguito Llanta hizo que saliera la policía y los militares a votar. Y después se contrajo 6 meses. Eso no es un político. El político tiene que tener buenos modales, tiene que conversar con el rival, con el enemigo. Y entonces nos ha faltado, el año 16 ha sido fatal, porque también PPK, que yo lo conozco, le tengo respeto, nos conocimos cuando yo estaba directora de biblioteca, yo pensé que podía ser un buen presidente, pero no dio el salto de ministro a presidente. Entonces el presidente tiene que tener 7 cabezas, conocer la parte emocional de la gente también, los sentimientos, no solamente la racionalidad. La política es cosas reales y subjetividad. Hay gentes que tienen esa posibilidad de entender al otro, incluso para saber que no te está, tu amigo, tu mejor ministro te está serruchando. Entonces te digo que por eso pienso que hay que buscar esa persona o esas personas que podrían ser suficientemente equilibrados para saber que tienen que rodearse de gentes que sepan más que ellos. He escuchado hoy día una persona que decía, ¿por qué el presidente Vizcarra no se reúne con los mejores, con los que sabe? Será tímido, pues. Pero Valentín Paniagua se trajo gentes muy valiosas y no se sintió acomplejado. Y entonces, yo no diría un empresario, porque es otra lógica, respetable. El Estado y la política es otra cosa. Y la política hay que buscar a personas astutas, pendejas, pero no completas. Hay las universidades, incluso cuando yo regresé, la Católica me llamó a ser profesor un rato, y yo siempre había visto chicas blancas, bonitas, en el predio de la Pontificia. Y yo vi un montón de chicas mestizas, bonitas, que tenían ya padres en los conos, y hay entonces gentes populares bien educadas. De repente no salen en el comercio, bien educadas. Y por último, mis queridos amigos, ¿será el primer cholo en la historia del Perú? ¿Qué pasó? No hubo Sanchizerro, no hubo Odría, no hubo Velasco, no hubo Ramón Castilla, no hubo Santa Cruz. Bueno, Santa Cruz era medio boliviano. Han estado ahí. Y ahora nadie va a ser
todos van a ser demócratas, van a decir que son demócratas, pero nadie quiere ser un dictador, ¿no? Porque ya no, ¿para qué? Si tienes el poder democrático y además el apoyo de las fuerzas económicas, no necesitas ser un dictador. Eso ya pasó a la historia. Porque ¿Qué piensas, no sí, entras a la no. economía mundial si no tienes un país democrático. Entonces, no hay que tener temor de que vaya a venir un dictador. Ya no, pero va a venir algún tramposo que va a ser personalista, muy fuerte personalista, como fue Sanchizerro. ¿Tú crees que la Primo se hubiera desarrollado si Sanchizerro continuaba? Venía del pueblo y le ganó las elecciones. Yo he discutido con Aya en París, en un momento me llamaba cuando pasaba, dije, no señor, usted perdió. Usted era un joven que venía de Europa con un brillante grupo de personas, pero el mocho, Sanchizerro, era el hombre del Cholo, de Piura, que había tumbado a Leguía y el pueblo votó por él. Entonces hay que mirar por ese lado. No veo otra cosa. Una persona que ha hecho política en el Perú todavía ya no vale. Muy blanco tampoco. No. Dos apellidos está jodido. De ninguna manera. Si es ignorante, estamos jodidos nosotros. Hay muchas gentes que están por ahí con unas ganas enormes de llegar al poder. Hay que buscarlo, con lupa. Pero ya, ahorita, mañana. ¿Qué piensas, Fernando? Doy clases gratis. Fernando, ¿tú qué piensas del papel del empresariado corporativo en la influencia política, ¿no? Pues yo no me refiero necesariamente a que entren a política directamente, ¿no? Como Piñera en Chile, ¿no? O sea, Sí. Kuczynski no es un empresario, Kuczynski es un banquero de inversión, que es algo muy diferente a un empresario. Claro. ¿No? Pero, ¿qué pasa con eso? Falta de compromiso, falta de entendimiento, es simplemente indiferencia y buscar acumular hasta que venga, digamos, el momento de irse. ¿Qué piensas tú del papel de los empresarios corporativos respecto de la política que tanto les interesa, pero a la vez tanto les apesta, ¿no? Bueno, un ejemplo. La pregunta era para Fernando, Perdón, Fernando. Sigue nomás. No, primero, Dale. una anotación a lo que decía Hugo con respecto a Kuczynski. Tiene toda la razón. O sea, Kuczynski tiene las características de un empresario. Ve las cosas racionalmente. Él trata de negociar racionalmente, pero lo que no entendía eran las pasiones. La política no es solamente racionalidad, es pasión también. Interviene el odio, el amor y mil cosas. Y eso no lo entendió, porque en los ambientes en que se había desarrollado a lo largo de toda su vida, era distinto el mecanismo de negociación y de resolución de los conflictos. Bueno, ahora, respecto al empresariado peruano, creo que en mi experiencia la cosa es así. Lo que pasa es que ellos se han acostumbrado a que lo rentable es acomodarse con cualquier gobierno. Ese es el punto. Y entonces eso es lo que hacen. Han visto que eso funciona. Funcionó incluso con Velasco. Le dice gobierno socialista, comunista, perdón. La fortuna de los Romero, el grupo más grande que tenemos hoy día, ¿de dónde salió? Salomón Lerner. Su primer millón lo hizo con Velasco. Bueno, pero digamos, pero esa es la experiencia, digamos, del empresariado, que hay que acomodarse con todos los gobiernos, por tanto no hay que enfrentarse a los gobiernos, por tanto no hay que hacer las cosas que tú señalabas, Daniel, crear un centro de pensamiento. No, eso puede incomodar al gobierno de turno
mejor no nos metemos con él, mejor nos adaptamos y tratamos de navegar en cualquier agua que tengamos por delante. Entonces, no hay una clase empresarial fuerte. Yo me río cuando los izquierdistas hablan de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Por favor, cada una de esas empresas está tratando de mejorar su situación particular. No funcionan como una clase empresarial. Hablan de la CONFIEP como si fuera un tremendo monstruo. ¿Alguien conoce el local de la CONFIEP en el Centro Empresarial de San Isidro? Por favor. No es así, pues. Acá no hay una clase empresarial, digamos, con conciencia de clase, para usar el término marxista. Claro. No estamos como en Chile o como en Colombia, que hay instituciones empresariales fuertes y que eventualmente se enfrentan a los gobiernos, que defienden sus intereses claramente. No. Acá todo el mundo trata de adaptarse. Hemos visto con la última presidenta de CONFIEP, que no está ligada directamente, no es uno de los grandes grupos y a veces ha levantado la voz, inmediatamente le han caído encima, no solamente el gobierno, sino los propios empresarios, diciendo, oye, cállate la boca, no hables tanto. Entonces, desgraciadamente yo creo que ese es uno de los puntos que tenemos débiles, de debilidad en el país, que la clase empresarial no funciona como tal, como una clase empresarial, y entonces ellos creen que con cualquiera se pueden acomodar, pero en una de esas se lleva una sorpresa y viene algún caudillo populista y arrasa con todo. Entonces, eso es una de las debilidades que tenemos, no tener realmente una clase empresarial con esas características, como las que tienen algunos países vecinos, ¿no? Y bueno, creen que, como tú decías, Daniel, metiendo algo de plata en cada campaña, los asuntos van a estar resueltos. No, pues no se trata de eso, no se trata de realmente tener posiciones más claras y tratar de influir en función de sus propios intereses. Nadie le dice que vayan a influir en función de los intereses de los demás, pero que defiendan claramente sus intereses. Muy bien, ya para terminar, un aterrizaje a nuestra realidad cotidiana. Primero Hugo, después Fernando. ¿Cómo evalúan la gestión de la pandemia del gobierno de Vizcarra y cómo creen que vamos a estar en agosto de 2021? O sea, ¿cuál va a ser la situación? ¿Cuál va a ser nuestra cotidianidad? ¿Qué consecuencias va a tener la crisis económica y sanitaria y humana que estamos enfrentando sobre nuestro futuro inmediato, ¿no? Post pandemia? Entonces, primero, ¿qué les parece cómo ha gestionado Vizcarra cómo ha enfrentado la pandemia? Y después, ¿qué nos espera para el próximo año en términos de vida cotidiana a los peruanos? Fíjate, lo que le reprochan es que no hizo, por ejemplo, los primeros momentos, unos exámenes con la forma moleculares. Sí, las moleculares. Pero, perdón, eso también ha pasado en otros países, ¿ah? En realidad, en el Perú fue sorprendido, como fueron sorprendidos en España, en Francia, en Italia. Entonces ha sido una cosa nueva que no ahora ya saben más los médicos, van a llegar a las vacunas. Yo creo que no lo he hecho mal. Yo, francamente, ni por $1 millón me hubiera puesto en el sitio de la... Qué difícil, porque hicieras lo que hicieras, sales perdiendo. Es decir, pones a la gente en su casa y por lo tanto se reduce el movimiento económico y la economía sale golpeada. Dejas que la gente salga a la calle, como son desordenados nuestros paisanos, crece la enfermedad, la peste. Qué difícil, muy difícil. Y visto de ese caso,
volviendo al tema político, y dos cosas. Un amigo judío me dijo una vez, en política, me dijo, si son más fuertes que tú, pásate a ellos. Entonces acá lo que estamos hablando es que estamos pensando con quién va el pueblo. Hay un ejemplo extraordinario y que no es nuestro, es lo que pasó en Francia con la Revolución Francesa. Se sabe que no hubo una Revolución Francesa, no hubo un partido que tomar el poder. Brevemente, el rey llamó a los franceses a una discusión porque estaba quebrado por haber estado defendiendo a los norteamericanos frente a Inglaterra. Y eso se llamaban los estados generales. El estado general era la iglesia, la nobleza y la gente llana, y los convocó. Y entonces los nobles, ese es el tema, cómo perdieron el poder los nobles. Se dieron cuenta que después de 70 años no había habido una crisis tan grande para hacer los estados generales. Y entonces se dieron cuenta que había crecido la burguesía y el pueblo, y que ellos eran 300, 100 curas, y iban a votar los del estado llano. Y entonces el estado, dijeron, voto por estamento, con lo cual iglesia y nobleza ganaba. Y entonces los que estaban en el estado llano, que eran gente ya culta, como Robespierre y otros más, dijeron, no, voto personal. ¿Y qué hicieron? Se fueron, se salió la nobleza. ¿Cuál es la diferencia entre Inglaterra y Francia? La nobleza se salió, nunca volvió. Y en Inglaterra jamás han hecho eso, ahí están los nobles. Entonces, de esto hay que pensar que no hay que salirse de ninguna manera, hay que estar ahí. Y hay que estar con las naipes que te llegan. Y en los naipes hay que buscarse un populista, ¿no? Y hay que un populista que sea una persona tan interesado en los negocios que entienda a los hombres de negocio. Y si no hacemos eso, va a ser lo otro, que va a ser las máscaras que se ponen en cualquier país de América Latina para dominar y controlar y hacer una dictadura sin llegar a la manera tradicional, tipo Fidel Castro, no, ya no. Pero eso sí nos puede pasar. Entonces ¿y cómo tienen ustedes que hacer eso? Los empresarios deberían comenzar por integrar a Bonn, a esos chinos, y invitarlos a las reuniones sociales, porque si no hacen todo eso de sociabilidad, ¿saben qué vamos a tener? Tú me dices, ¿qué has dicho? Agosto del 2021 o 22, En un año estaremos. tenemos en ese momento un CADE en Miami, porque no vamos a poder hacer un CADE en este momento aquí. Fernando, ¿tú qué piensas? Vamos a terminar con tu evaluación de la gestión de la pandemia. Te hemos leído, pero igual por ahí algunos no te han leído. ¿Y cómo vamos a terminar después de esto? Bueno, en síntesis, la gestión del gobierno me parece desastrosa, ¿no? Era de esperarse un gobierno tan incompetente como este, que tuviera una mala gestión, pero creo que ha superado todas las expectativas. Es decir, no había manera de impedir la propagación del virus, había que Claro. tomar ciertas medidas, distanciamiento social, hacer cosas que se han propuesto y no se han hecho, distribuir mascarillas masivamente, en fin, tener en cuenta la realidad. Era imposible que una cuarentena funcionara en el Perú como podía funcionar en Taiwán o en Singapur o en Corea del Sur. Pues no había manera de hacer eso. Entonces no había que arruinar la economía y seguir expandiendo el virus. No, había que tener una estrategia intermedia, cosa que era evidente desde el principio. Además, no se hizo cosas que podían hacerse. Hoy día la ministra dice que van a comprar 1 millón de pruebas moleculares. Bueno, se pudieron comprar al principio y no se compraron. Esta cosa de que los ministros izquierdistas rechazaron el oxígeno que donaba la Sauder para Arequipa. Barbaridades de ese tipo que son absolutamente inentendibles, ¿no? Pero en fin, o sea, una pésima
gestión que vamos a pagar todos los peruanos, desgraciadamente. Ahora, ¿cómo vamos a estar en agosto del 2021? Yo creo que esta historia que nos ha dicho el presidente hoy día, que en 6 meses la vacuna, por favor, las vacunas recién se están probando, recién están entrando a la tercera etapa y de ahí que lleguen al Perú, eso va a demorar. Ojalá que se descubran algunos medicamentos que ya se están usando en algunas partes del mundo que pueden atenuar la cantidad de muertos o la gravedad de la infección en algunas personas. Pero la vacuna, por lo menos vamos a estar hasta seguramente mediados del próximo año con este virus causando estragos. ¿De qué depende? O sea, la situación va a ser pésima. Como decía antes, la economía no se va a recuperar. Bueno, no va a ser tan desastroso como ha sido 30%. Hemos visto la caída del PBI en el segundo trimestre. No va a ser tan desastroso como eso, pero va a ser muy mala. No va a haber inversiones grandes. Entonces, la economía va a seguir deteriorando. Tenemos millones de desempleados. Esa clase media emergente que se había formado está siendo destruida con esta crisis y eso es muy, muy peligroso. ¿Cómo estaremos en agosto? No tengo la menor idea, aparte de que las cosas van a estar mal, porque no sabemos qué gobierno vamos a tener. Eso es lo fundamental. Si tenemos un gobierno razonable, medianamente razonable, podemos tener expectativas de recuperarnos en unos pocos años. Si tenemos un gobierno populista, sea de izquierda o sea de derecha, uno de esos gobiernos disparatados, como han habido en América Latina y siguen habiendo, entonces ahí sí habrá que seguir el consejo de Hugo e irse a hacer un CAE a Miami o a cualquier otro lugar, pero no quedarse acá porque eso sí va a ser desastroso, desastroso. ¿Qué pasará? No lo sé, pero confiemos en que como decía que no alguien, vamos a Miami. Dios nació en Trujillo. Entonces, en Trujillo nació Dios, así que podemos encomendar nuestra alma al Espíritu Santo. Pero no sabemos qué va a ocurrir. Hagamos lo que podamos, hagamos, como dice Hugo, tratemos de conseguir, de impulsar, de apoyar a alguien medianamente sensato. Eso es lo que podemos hacer, por lo menos lo que nos estamos dando cuenta de las terribles consecuencias que pueden haber en el Perú. Bueno, no les voy a preguntar nombres porque no quiero tampoco comprometerlos y por ahí me dicen que no tienen ni uno, pero bueno, esperemos pues, yo creo que estamos en la misma línea de esperar lograr elegir a un gobierno que haga las cosas de manera distinta a la que se han estado haciendo y que utilice los recursos públicos de manera, digamos, más eficiente y honesta. Muchísimas gracias a ambos, ha sido un honor tenerlos en esta conversación. Muchas gracias. Y nada, mantenemos contacto eventualmente para conversar ya cuando estemos en plena campaña, observando la campaña electoral. Muchas gracias a todos. Cuando encuentres el sambo ese, yo le doy clases gratis. No hay problema. Por supuesto, con rospigliosis también, ¿no es cierto? Y sale perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿no es cierto? Sí, pues después diré la embajada de Francia, pues bueno, ya. Algo, ¿no?